La inocencia es a la vez coraje y claridad. No hay necesidad de ser valiente si eres inocente. Tampoco hay necesidad de tener claridad, porque nada puede ser más claro que la inocencia. Así que toda la cuestión es cómo proteger la inocencia de uno. La inocencia no es algo que se pueda lograr, no es algo que se aprenda, no es algo así como un talento para la pintura, la música, la poesía, la escultura. No es como esas cosas, es más como respirar, algo con lo que naces. La inocencia está en la naturaleza de todos. Nadie nace de otra manera que inocente. ¿Cómo puede alguien nacer sin ser inocente? Nacimiento significa que el individuo entró en el mundo como una tabula rasa, hoja de papel en blanco, es decir, no se escribió nada sobre él, solo tiene futuro, no tiene pasado. Ese es el significado de la inocencia. Por lo tanto, primero hay que tratar de entender todos los significados de la inocencia. La primera acepción es, no hay pasado, solo futuro. El ser humano viene al mundo como un observador inocente. Todos vienen de la misma manera, con la misma calidad de conciencia. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo conseguí que nadie pudiera corromper mi inocencia, mi claridad, y de dónde saqué ese coraje? ¿Cómo me las arreglé para no ser humillado por los adultos y su mundo? Yo no hice nada, así que no es una cuestión de cómo. Simplemente sucedió, por lo que no puedo atribuirme el mérito. A lo mejor le pasa a todo el mundo, pero a ti te interesan otras cosas. Tienes la oportunidad de negociar con el mundo de los adultos. Ellos tienen muchas cosas que darte, y tú solo tienes una cosa que dar, y es tu integridad, tu autoestima. No hay mucho, solo hay una cosa que se puede llamar de cualquier manera: inocencia, inteligencia, autenticidad. Solo hay una cosa. Y el niño está naturalmente muy interesado en todo lo que ve a su alrededor. Siempre quieres tener esto, tener aquello, que es parte de la naturaleza humana. Cuando miras a un niño pequeño, incluso a un bebé recién nacido, puedes decir que está empezando a buscar algo a tientas, que sus manos están tratando de averiguar algo. Comenzó el viaje. En el viaje, el niño se perderá, porque no se puede conseguir nada en este mundo sin pagar por ello. Y el pobre niño no puede entender que lo que está dando es tan importante, que si el mundo entero está de un lado y su integridad del otro, su integridad será más pesada, más valiosa. El niño no tiene forma de saberlo. Ese es el problema, porque lo que tiene, simplemente lo tiene, y lo toma como un hecho consumado. Me preguntas cómo me las arreglé para no perder mi inocencia y mi claridad. No hice nada. Simplemente, desde el principio, era una niña solitaria, porque fui criada por mis abuelos maternos y no estaba con mi padre y mi madre. Estos dos ancianos estaban solos y querían un hijo que pudiera ser la alegría de sus últimos días. Así que mi padre y mi madre estuvieron de acuerdo. Yo era el hijo mayor, el primogénito, y me enviaron a casa de mis abuelos a vivir con ellos. No recuerdo ninguna relación con la familia de mi padre en los primeros años de mi infancia. Vivía con estos dos viejos, mi abuelo y su sirviente anciano, que era un hombre muy guapo, y con mi abuela, 3 personas. Y la diferencia era tan grande que me sentía absolutamente solo. No eran una compañía para mí, ni podían serlo. Hicieron todo lo posible por ser lo más amistosos posible, pero eso era simplemente imposible. Me dejaron a mi suerte. No podía decirles nada. No tenía a nadie más, porque en ese pequeño pueblo mi familia era la más rica. Y era un pueblo tan pequeño, no tenía más de 200 personas en total, y la gente era tan pobre que mis abuelos no me dejaban mezclarme con los niños del pueblo. Estaban sucios y, por supuesto, eran prácticamente mendigos, así que no había forma de hacer amigos en absoluto. Esto tuvo un gran impacto. En toda mi vida nunca he sido un amigo y nunca he conocido a nadie con quien ser amigo. Sí, conocidos que tuve. En esos primeros años estaba tan solo que me empezó a gustar, y eso es realmente un placer. Así que no fue una maldición para mí. Al contrario, resultó ser una bendición. Me empezó a gustar y a sentirme autosuficiente, es decir, no dependía de nadie.
Nunca tuve ningún interés en el juego, por la sencilla razón de que en mi propia infancia no había forma de jugar, no había nadie con quien jugar. Todavía puedo verme a mí mismo en esos primeros años, simplemente sentado. Nuestra casa estaba en un lugar precioso, frente a un lago. El lago se extendía a lo lejos por millas. Y era tan hermoso y tan tranquilo. Solo de vez en cuando era posible ver volar una hilera de garzas blancas, o oírlas hacer llamadas de amor, cuando entonces la paz se turbaba. Por lo demás era exactamente el lugar adecuado para meditar. Y cuando vinieron a perturbar la paz, el canto de amor de un pájaro, y después de su llamado, la paz se profundizó y se hizo más frecuente. El lago estaba lleno de flores de loto, y yo me sentaba durante horas tan satisfecha como si el mundo no importara. Las flores de loto, las garzas blancas, el silencio, y mis abuelos descubrieron una cosa, que yo disfrutaba de mi soledad. Vieron que nunca había tenido ningún deseo de ir al pueblo a conocer o hablar con nadie. Incluso si querían hablar conmigo, mi respuesta era sí o no, tampoco tenía interés en hablar. Aprendieron que me gustaba estar solo y que era su deber sagrado no molestarme. Les pasa a los niños cuando los adultos les dicen: cállate porque tu padre está pensando, tu abuelo está descansando. Cállate, siéntate y cállate. En mi infancia sucedió lo contrario. Ahora no puedo responder por qué y cómo sucedió. Por eso digo que acaba de suceder, y el mérito no es mío. Estos 3 ancianos se hacían señas continuamente. No lo molestes, se está divirtiendo así. Y empezaron a amar mi silencio. El silencio tiene su vitalidad y es contagioso, especialmente el silencio de un niño que no es forzado por alguien que le dice: te golpearé si creas alguna molestia o haces algún ruido. No, eso no es silencio. No va a crear la vibración de alegría de la que estoy hablando cuando un niño está en silencio por sí mismo, en una condición de placer sin ninguna razón, con una felicidad que no tiene causa y que crea vibraciones a su alrededor. En un mundo mejor, todas las familias aprenderán de los niños. Los padres tienen mucha prisa por educarlos. Nadie parece aprender de ellos, pero tienen mucho que enseñar a sus padres, y no tienen nada que enseñar a los niños. Es solo porque los padres son mayores y más poderosos que se ven a sí mismos con derecho a querer hacer que sus hijos sean iguales a ellos, sin siquiera haber pensado en lo que ellos mismos son, de dónde han venido y cuál es su estatus en su mundo personal. Si el padre es un indigente, quiere lo mismo para su hijo también, pero nadie piensa: si lo hicieran, la gente aprendería de los niños pequeños. Los niños traen mucho del otro mundo, porque han llegado recientemente. Todavía llevan el silencio del vientre materno, el silencio de la existencia misma. Así que fue una coincidencia que permaneciera imperturbable durante 7 años sin nadie que me reprochara, para prepararme para el mundo de los negocios, la política y la diplomacia. Mis abuelos estaban más interesados en hacerme lo más natural posible, especialmente mi abuela. Ella es una de las causas de mi respeto por la feminidad en general, porque estas pequeñas cosas afectan todo el comportamiento de alguien. Era una mujer sencilla, inculta, pero muy sensible. Le dejó claro a mi abuelo y al empleado: todos vivimos un cierto tipo de vida que no nos ha llevado a ninguna parte. Estamos tan vacíos como siempre, y ahora la muerte se acerca. Insistió: no dejemos que este niño sufra nuestra influencia. ¿Qué influencia podemos aportar? Solo podemos hacerlos como nosotros, y no somos nada. Debemos darle la oportunidad de ser él mismo.